esta mañana, a las 10 de la mañana aproximadamente, inició una reunión en el Ministerio del Trabajo, en este caso con representantes de empresarios del transporte público, trabajadores obviamente del transporte público, conductores en este caso, uno de los gremios sindicales que los aglutina, también la Central Unitaria de Trabajadores y por supuesto el viceministro de Trabajo y el viceministro de Transporte, Luis Orué y Oscar Stark respectivamente. Bueno, el diálogo precisamente tuvo que ver con lo que tiene que ser el tema de precarización laboral, porque es algo que viene arrastrándose ya desde hace varios años y donde se habla de transportistas que están operando de forma irregular. Y en este sentido, si bien todavía no se pudo llegar a una solución concreta, hay que tener en cuenta, se dio un cuarto intermedio esta mañana al mediodía aproximadamente, pero los sectores, en este caso de empresarios del transporte público, como los conductores, los choferes, llegaron a una especie de acuerdo en esta primera parte de lo que es la reunión. Y vamos a escuchar lo que decían en este sentido Gerardo Jiménez de la Federación de Transportistas y también César Ruiz Díaz sobre las acciones que se van a tomar adelante de aquí, de lo que sería de esta semana y la próxima, porque hablan de supuestos controles que va a llevar a cabo el Ministerio del Trabajo, en este caso, sobre lo que es transportistas en negro y evidentemente el trabajo dentro de las unidades de transporte público. Escuchamos lo que decían ambos entrevistados. Se llegó a un tipo de acuerdo. La reunión en plena quedó en cuarto intermedio, ¿verdad? Nosotros como representantes de los trabajadores consideramos que nuestra primera inquietud justamente es el servicio de trabajo, el servicio pésimo del transporte, ¿verdad? Para los usuarios. En primer lugar, nosotros le consideramos a los usuarios que ellos son los primeros actores en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las razones de por qué existe el tema del transporte. Y el segundo está el de los trabajadores, ¿verdad? De la violación de los derechos laborales. Entonces, donde inclusive ellos mismos reconocieron de que existe trabajo en negro de los trabajadores del transporte, de los compañeros, ¿verdad? Entonces, eso se va a buscar de hacer controles en diferentes lugares y con eso creemos que podría ser una solución. En materia de controles no tenemos nada que objetar. Se van a crear los niveles o las personas o las comisiones, como quieran llamarle, para ejecutar esos controles y tendremos una evaluación o resultado de los mismos en la semana de julio, 5 o 6 de julio aproximadamente, que se convoca a una nueva reunión. Bueno, hay una situación bien particular que se da en relación al tema de transporte público, que tiene que ver con el pago mensual o el contrato que se puede firmar entre el empresario del transporte y el conductor en este caso. Y por otra parte, lo que se llama el famoso redondeo o pago por redondeo, que según la ley es totalmente legítimo e irregular y que muchas veces se da dentro de lo que sería el servicio de transporte público. Hay una hipótesis en relación a eso y hay que tener en cuenta, a nivel del área metropolitana se manifestaba la existencia de 1.800 buses aproximadamente. Sin embargo, dentro de lo que son los contratos legales, contratos legítimos entre el empresario del transporte público y los conductores, los choferes en este caso, según el Ministerio del Trabajo hay unos 520 contratos aproximadamente. ¿Y dónde queda el resto? Es la pregunta. Entonces, consultamos también al viceministro de Trabajo si es legítimo o no que el empresario llegue a un acuerdo económico mediante redondeo con el conductor de transporte en este caso, y él respondió que esto es totalmente ilegítimo. Escuchamos lo que decía Luis Orué, viceministro de Transporte, respecto a la consulta. Una realidad que existe y que también discutimos, ¿verdad? Y que reconocemos. ¿Y la legalidad? Reconocemos todo, totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque la ley establece una condición. Si vos querés trabajar como chofer, tenés que tener un contrato escrito y tenés que cobrar de manera mensualizada. Pero ¿qué pasa en la práctica? El propio chofer le dice a su patrón: no me vayan nomás a hacer contrato y no me vayan nomás a poner IPS para no descontarme el 9%. Y pagame nomás por redondo. ¿Por qué? Porque eso te explicaba la vez pasada. Para el chofer es más ventajoso económicamente, porque si vos sumás lo que hace por redondo en el día, te sale, en el mes te sale mucho mayor, es mucho mayor que lo que cobra por salario mínimo.